Me encuentro en una situación embarazosa porque Dios me ha dado el título para mi mensaje y no estoy muy seguro de lo que voy a decir. Pero primero Ruth y yo vamos a dar nuestra proclamación. Dos personas tuvieron la amabilidad de darnos estos versículos recientemente como palabra de Dios. Vamos a recitar los últimos 4 versículos del Salmo 92 en la NBI versión para probar que no hay prejuicios. Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos, para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca, y en Él no hay injusticia. Amén. Bien, pues ya les presenté el título de mi mensaje. Esto es inusual, no me parece que Dios haya hecho algo así antes. Me dio el título y luego tuve que tratar de averiguar lo que Él quería que yo dijera. Pero el título es La oración de la desesperación. Y les quiero hablar de cómo sucedió esto. Hace un buen tiempo yo estaba en Estados Unidos enseñando una serie de 6 mensajes llamada Israel, pasado, presente y futuro. Los últimos 2 mensajes se llamaban Destellos del futuro. Estas fueron un intento de presentar las escrituras de lo que todavía le queda a Israel por delante, ya que han regresado a su propia tierra. Y he dado con Zacarías, capítulo 14, versículos 1 a 3, que viene siendo el clímax, es el regreso del Mesías en su gloria. Ese es el clímax de la historia de Israel. De hecho, tengo una lista de 16 profecías concernientes a Israel, de las cuales 13 de ellas ya se han cumplido. Y quedan solo 3 por cumplirse, y la última de estas es el regreso del Mesías. Siempre les digo a todos que si 13 de las 16 ya se han cumplido, eso es más del 80%. No es irrazonable esperar que el 20% restante se cumpla. No somos fanáticos. Somos gente razonable. Yo diría que no es razonable negarse a aceptar las probabilidades de que las otras 3 profecías se cumplan. Así que ahora voy a leerles Zacarías capítulo 14 versículos del 1 al 3. Estas palabras están dirigidas a Jerusalén, tienen que estar conscientes de eso. He aquí el día de Jehová viene y tus despojos o tus pillajes serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén. ¿Escucharon bien? Está muy cerca de que esto suceda. Podría suceder dentro de unos meses y en cualquier momento si las Naciones Unidas tomaran ciertas decisiones. Se cumpliría. Me parece que aún falta más tiempo, pero no pienso entrar en los motivos de ello. Porque reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y saqueadas serán las casas, y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes, como peleó el día de la batalla, y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Cuando Jesús ascendió al cielo, ¿de dónde se fue? Del monte de los olivos. Y 2 ángeles les dijeron a los discípulos: este mismo Jesús, quien fue tomado de vosotros en el cielo, vendrá de la misma manera que lo habéis visto ir al cielo. Él salió del monte de los olivos y se fue en las nubes. Él regresará en las nubes y sus pies van a pisar el monte de los olivos. Y va a haber un gran terremoto. Y la montaña va a ser dividida en 2. La mitad irá al norte y la otra al sur. Yo pasé mi último año del servicio militar en un hospital británico en el monte de los olivos, en un punto que creo es el punto exacto donde
se dividirá la montaña, ya que es una zona sísmica. En 1923 hubo un terremoto que dañó severamente una de las torres del edificio que hasta está prohibido subirse. Así que para mí es tan vívido esto que casi puedo verlo claramente mientras hablo de ello. Y bueno, a veces el Señor me habla mientras que hablo a la gente. Ahí estaba predicando este mensaje, pero algo pasó por mi mente y fue de cierta forma esto, que si el Señor piensa intervenir en nombre del pueblo judío y de la ciudad de Jerusalén, ¿por qué ha de dejar que media ciudad se caiga? ¿Que las casas sean saqueadas y las mujeres violadas? ¿Por qué no intervenir antes de que suceda? Y esto me pasaba por la mente mientras predicaba. Y me pareció que la respuesta que recibí es porque el Señor no intervendrá hasta que su pueblo haya llegado a un punto de desesperación total. Cuando lleguen al punto en que saben que no hay absolutamente ninguna otra esperanza y ninguna otra fuente de ayuda, más que Dios y el Mesías, entonces Él intervendrá. Y vi que, como principio, muchas veces Dios no interviene hasta que lleguemos al punto de la desesperación. Y luego pensé algo que me sorprendió. Pensé, así es la salvación. La salvación es tomar esa oportunidad de la única esperanza que uno tiene de escaparse del infierno. No hay otra manera, sino dirigirse a Jesús que murió por usted, y si no lo aceptan, están perdidos. Y luego este no fue un servicio evangelístico, pero dije, me parece que hay alguien aquí esta noche que necesita tomar esa decisión. E inmediatamente una jovencita se adelantó, se paró frente a mí y ahí mismo le entregó su corazón al Señor. Y otros 2 hombres le siguieron después. Y queridos amigos, quiero decirles que eso es la salvación. Es la única manera de escaparse de una eternidad perdida, de algo tan terrible que la mente humana no puede ni siquiera comprenderlo. Y no hay otra alternativa, y no lo sabe, ninguno de ustedes sabe, nadie sabe cuánto tiempo nos queda. Puede ser que Dios le permita dar su último suspiro esta noche, puede que ya nunca se despierten para ver el amanecer. Amigos, es urgente, hay que estar desesperado para ser salvo, para escaparse del infierno. Muy pocos hablan del infierno actualmente, pero el infierno es muy, muy real. Y está muy, muy cerca. Es tan solo un cerrar de ojos en la muerte y se encuentran en el infierno. Así que el principio que quiero enseñarles a ustedes es, hay ciertas cosas que Dios solo hará cuando lleguemos al momento de la desesperación. Y respectivamente me vino a la mente Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Y vamos a leer los versículos 18 y 19. Isaías 30, 18 y 19. Empero Jehová esperará para tener piedad de nosotros, y por tanto será ensalzado teniendo de vosotros misericordia. El Señor está esperando hasta que Él pueda tener misericordia, hasta que cumplamos con las condiciones, porque Jehová es Dios de juicio. Bienaventurados todos los que le esperan. Ciertamente el pueblo, se refiere a Israel, morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, en oyendo la voz de tu clamor, te responderá. ¿Qué está esperando? El sonido de nuestro clamor. Y creo que la versión NIV dice tu grito de auxilio. La palabra hebrea sa'akar significa un grito desesperado que busca ayuda. Es el grito de un hombre que se está ahogando y hundiendo por tercera vez y grita auxilio. Y Dios está esperando a que su pueblo llegue hasta ese punto. Después fui dirigido al Deuteronomio capítulo 32. ¿Quién fue el que decía hace unos momentos que el libro de Deuteronomio es tan maravilloso? Bueno, pues tienes razón.
Deuteronomio 32. Esto es asombroso. Pues antes de que Israel entrara a la tierra de Canaán, Moisés les dijo todo lo que estaba por sucederles, y les dijo que serían infieles a Dios, que se convertirían en idólatras y que finalmente serían expulsados de la tierra y que iban a pasar muchos años en el exilio. Dios les advirtió todo esto antes de que entraran. Y aquí se encuentra algo de lo que Dios dice acerca de la crisis final en la historia de Israel. Ahora quiero decirle que la iglesia no es Israel. La iglesia es la iglesia, Israel es Israel. Y si está confundido, va a estar confundido por un buen rato. Pero las relaciones de Dios con Israel como nación son un patrón de la manera en que Él trata con otras naciones y con individuos. Por lo tanto, hay innumerables lecciones que aprender de la forma en que Dios trata con Israel. Y eso es lo que Moisés le dijo a Israel cuando estaban reunidos en el lado este del río Jordán, justo antes de cruzarlo. En Deuteronomio 32, versículos 23 al 27. Dios ya les había dicho que se iban a entregar a la idolatría y volverse totalmente infieles. Y entonces Él dice, y estas son palabras terribles: yo allegaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre y comidos de fiebre ardiente y de amarga pestilencia. Diente de bestias enviaré también sobre ellos, con veneno de serpiente de la tierra. De fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto, así al mancebo como a la doncella, al que mama como al hombre cano. Dije, echaríalos yo del mundo, haría cesarle entre los hombres la memoria de ellos. Escuchen bien, si no temiese la ira del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano alta ha hecho todo esto, no Jehová. Dios dice que es por el honor de mi nombre que voy a intervenir, porque de lo contrario sus enemigos pensarán que fueron ellos los que les causaron todo el desastre. Y luego, más adelante, en los versículos 36 al 38, todo forma parte de la misma visión. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de su siervo se arrepentirá. Quiero comentarles algo. Al tratar con la gente me he dado cuenta de que hay una diferencia entre la compasión y la lástima. Muchas personas van a que los aconsejen porque buscan lástima. Dios no les ofrece lástima. Sintiendo lástima uno dice, pobre de ti, nadie te trata bien. Me parece que ni siquiera Dios te trata bien. La compasión dice, lo siento mucho por ti, pero tienes que cambiar. Ahí está marcada la diferencia. Si no están preparados para cambiar, no vayan a que los aconsejen. Tengo un amigo en Australia, un ministro muy experimentado que ya está jubilado. Fue pastor de una iglesia grande y tiene bajo su cargo varios ministros más jóvenes que él. Y en una ocasión les dijo, escuchen, quiero que tiren todos los libros que tengan sobre el asesoramiento. Desháganse de todos y usen solamente la Biblia para aconsejar. Y luego me contó que una pareja fue con él y que ya tenían desde hace meses yendo con él. Y les dijo, ya no voy a aconsejarlos más. Al marido le dijo, la Biblia dice que ames a tu esposa. Y no estás obedeciendo la Biblia si no amas a tu esposa. Y entonces le dijo a la esposa, la Biblia dice que estés sujeta a tu marido y no estás sujeta a tu marido. Mientras no obedezcan la Biblia no los aconsejaré más. Gracias a Dios por eso. ¿Cuántas horas y horas se desperdician aconsejando a gente que no está dispuesta a cambiar? Sigamos con los versículos 36-38. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de su siervo se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció, y que no hay guardado más desamparado. ¿Se fijan que es el mismo principio? Dios no intervendrá hasta que se vea que el poder de su pueblo ha desaparecido. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se guarecían, que comían el cebo de sus sacrificios, bebían el vino de sus libaciones. Levántense que os ayuden
y os defiendan. Y luego dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Tenemos que llegar a ver la total omnipotencia y soberanía de Dios, y nuestra total necesidad de su misericordia. No hay otra esperanza para nadie quien está aquí ahora. No hay otra esperanza para la nación de Gran Bretaña, sino en la misericordia de Dios. Entonces Dios continúa diciendo que vengará a los que han perseguido a su pueblo. Y eso implica a una gran cantidad de personas. En Deuteronomio 32, versículo 43 dice, leamos, alabad gentes o gentiles a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y volverá la venganza a sus enemigos, y expiará su tierra a su pueblo. Hermanos y hermanas, hay algo en el corazón de cada uno de nosotros que clama por justicia. Muchas veces vemos cómo está la situación en el mundo y decimos que no hay justicia. Hay gente que se sale con la suya en todo tipo de crímenes, maltratan a la gente, oprimen a la gente. Pero quiero decirles que sí hay justicia. Y la justicia vendrá. Dios sí vengará a su pueblo. Él vengará a todos aquellos que han sido maltratados y tratados injustamente. Tenemos que verlo. El mundo está lleno de maldad. ¿Estarán de acuerdo con eso? Y quiero decirles que en mi opinión todo se va a poner peor aún. La iniquidad se va a incrementar a tal grado que difícilmente nos podemos imaginar. Necesitamos saber qué piensa Dios al respecto. Debemos saber cómo responder al crecimiento del mal, de la violencia, la crueldad, la inmoralidad, la pornografía, cada clase de cosa perversa y sucia que se ha estado intensificando en esta nación durante los últimos 50 años y lo que he presenciado. Va a seguir incrementando, no va a mejorar, va a empeorar. Me dirán, bueno hermano Prince, qué pesimista es. No, no lo soy, soy realista. Hay una diferencia. No soy un pesimista porque ¿saben lo que creo? Pronto, y muy pronto, veremos al Rey. Creo que esa es la única fuente verdadera de esperanza que existe. El hombre ha estado tratando de enderezarse por sí mismo por miles de años y su condición hoy es peor que nunca. A mi manera de pensar es totalmente impráctico e ilógico esperar la salvación de la raza humana. Sin embargo, se puede esperar de Dios. Ahora, veamos lo que Dios dice acerca de los impíos. No me vayan a decir que nunca han sentido preocupación por el triunfo de la injusticia. Lo han hecho. Muchas veces piensan, ¿por qué hay gente que se sale con la suya? ¿No es así? Bueno, en el Salmo 92, Dios tiene algo que decir al respecto. Versículo 7. Que brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que obran iniquidad, para ser destruidos para siempre. Ese es el fin de fines de los malvados. Pero Dios dice, voy a dejar que madure la cosecha. ¿Se acuerdan de lo que dijo Abraham en Génesis 15, versículo 16? Él le dijo, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Dios espera a que la cosecha de la iniquidad llegue a la madurez completa. Y en la tierra hoy en día, la cosecha de la salvación y la cosecha de la iniquidad están madurando al mismo tiempo. ¡Qué increíble concepto! También es increíble el concepto de que en la parábola del trigo y la cizaña, el mismo sol y la misma lluvia, que maduran al trigo, maduran a la cizaña. Y Dios va a lidiar con ambos cuando la cosecha esté lista. Jesús dijo que la cosecha es el fin de los tiempos.
También me impresionan las palabras de Jesús. Me parece que son las palabras de Jesús en Apocalipsis 22, versículos 10 a 12. Y me dijo, quizá fue el ángel, quizá fue Jesús: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y bien, aquí tenemos unas palabras increíbles. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea todavía justificado. Y el santo, sea santificado todavía. En algunas traducciones le pusieron, el que es sucio, que aún sea más sucio. Y el que es santo, que sea aún más santo. Por decirlo de otra forma, las dos cosechas se están madurando al mismo tiempo. Y luego Jesús dice en las siguientes palabras, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuera su obra. Así que estamos viendo dos cosechas madurar simultáneamente, una pegada a la otra. La cosecha de la salvación y la cosecha del juicio. En Apocalipsis 14, tal vez deberíamos abrir el libro de Apocalipsis 14. Las dos cosechas se describen inmediatamente una después de la otra. Apocalipsis 14, 14. Y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, Jesús, que tenía en su cabeza una corona de oro. No es una corona de la realeza, sino una corona de alguien victorioso. Hay dos palabras que significan corona. Una es la corona de la realeza, es decir, una diadema. La otra es la corona que fue la insignia del ganador en los Juegos Olímpicos. Ahora se dan medallas de oro y antes se daban coronas de laurel. Y eso es lo que hay. Y en la mayoría de los casos en el Nuevo Testamento, cuando encuentra la palabra corona, a eso se refiere. Por otro lado, dice que cuando Jesús regrese, montado en su caballo blanco, habrá en su cabeza muchas diademas y muchos reinos de reyes bajo su reino. Y bien, sigamos. Y miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar te es venida, porque la mies de la tierra está madura. Pero en el griego dice que la cosecha de la tierra está seca. Tiene que ser cosechada, o de lo contrario se perderá. Esa es la cosecha de la salvación. Y está siendo cosechada hoy por todo el mundo entero, en países donde hace 30 años no tenían tiempo para Jesús. La gente clama por el Evangelio. La antigua Unión Soviética es un ejemplo. Lo mismo pasa en otras regiones de Asia Oriental. Esta es la hora de la cosecha. Déjeme decirle lo que Dios dice acerca del hijo que duerme durante la cosecha. ¿Sabe lo que dice? Un hijo que duerme durante la cosecha le causa vergüenza a su padre. Y queridos hermanos y hermanas, si ustedes son hijos de Dios y se duermen a la hora de la cosecha, le están causando vergüenza a su padre. Y luego se viene la siguiente cosecha. Y así es el orden correcto en Israel. Primero está el grano y luego la cosecha final es de uvas. Versículo 17. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Observen que la cosecha no se recoge hasta que esté completamente madura. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó la uva en el grande lugar de la ira de Dios. Esta es la cosecha de la maldad. ¿Saben lo que pasa en un lagar cuando se juntan las uvas? Las meten en una de esas cuencas de piedra y la gente viene y las pisotean para sacarles el jugo. Y esa es la imagen de los impíos que son arrojados al lagar de la ira de Dios para ser
pisoteados. Y dice, y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Aquí en mis notas indica que eso equivale a 296 kilómetros. Ahora, hay muchos que interpretan el Apocalipsis, como diría yo, de forma metafórica. Me gustaría hacerle la siguiente pregunta y no tienen que responderme. ¿Creen que se trata de sangre metafórica? Yo no. Yo creo que es sangre verdadera la que se exprime en el lagar de la ira de Dios. Si buscan en Isaías 63, encontrarán la imagen de aquel que pisa el lagar. Isaías 63, comenzando en el versículo 1, y que el nombre de Edom es el nombre de la tierra al este del Jordán. También significa rojo. Y el nombre fue dado originalmente a Esaú porque el color rojo se le veía por donde quiera. ¿Quién es este que viene de Edom? De Bosra con vestidos bermejos, y Bosra es la palabra que significa la gran cosecha. Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder, y la respuesta es, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, porque es bermejo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar. Y la respuesta es, pisado ellos solo el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo. Píselos con mi ira, y óyelos con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos, y ensucié todas mis ropas. Esa es una imagen de Jesús, juzgando a los impíos. Y en Apocalipsis 19 dice que él tenía la vestimenta salpicada con sangre. Y luego dice, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos es venido. Allí va a haber venganza, hermanos y hermanas. Dios es un Dios de justicia. Su justicia se demora, pero es absolutamente segura y absolutamente completa. Regresemos al Salmo 73. ¿Saben? Escucho muchos sermones y conozco a muchos predicadores. Difícilmente escucho a alguien hoy que hable del juicio de Dios. ¿No es así? Y sin embargo es una parte muy importante de la verdad de la palabra de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo, cuando venga, convencerá del pecado, la justicia y del juicio. ¿Cómo va a poder convencer del juicio si nunca se predica sobre el juicio? Salmo 73. He aquí un hombre que tiene este problema. Los injustos florecen por donde sea y ganan dinero. Se salen con la delincuencia, saben cómo sobornar a los tribunales. Y este hombre se siente consternado. Y en el Salmo 73 dice, versículo 12, He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¿No es así? Claro que sí. En su mayoría son los impíos quienes son ricos. La idea de que todos los cristianos deben ser ricos no es bíblica. Todos los cristianos deben tener lo suficiente en abundancia, pero las riquezas son para los impíos en esta generación. Seguramente, ahora este es el comentario del salmista sobre la situación. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. He llevado una vida justa, ¿y qué he recibido a cambio? Nada. Pues he sido azotado todo el día, y empezaba mi castigo por las mañanas. Algunos dirían lo mismo. Todo el día me siento agobiado. Cada mañana siempre castigado, y sin embargo he llevado una vida justa. No les he seguido el paso a los impíos.
Y luego el salmista sigue: si dijera yo, discurriré de esa suerte, he aquí habría negado la nación de tus hijos. Nunca hablen así, pues de hacerlo pueden socavar la fe de un hijo de Dios. Pensaré pues para saber esto. Es a mis ojos duro trabajo, hasta que, venido al santuario de Dios, entenderé la postrimería de ellos. Hay cosas que no se entienden hasta que uno entre en el santuario de Dios, hasta que entren en la presencia de Dios y escuchen a Dios y sean instruidos por Dios directamente a través del Espíritu Santo. Ahora, eso es lo que le mostró Dios. Ciertamente los has puesto, se refiere a los impíos, en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados cuando en un punto acabaron, se fenecieron con turbaciones? Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciará su apariencia. Dios dice que los ricos impíos andan por caminos resbalosos. Y el día que mueran, estos van a caer inmediatamente en el infierno, sin ninguna alternativa. Dios los ha puesto en aquel camino resbaladizo. Me pregunto si eso les da más tranquilidad. Quiero decir, puede que piensen que los cristianos no deben hablar nunca de la venganza. Pues de la venganza personal no, pero de la venganza de Dios sí, y mucho. Y tenemos que advertirle a la gente que Dios sí se venga. La Biblia dice que Él es un Dios de venganza. Algunos me miran como si nunca hubieran escuchado esto. Qué interesante la expresión que tienen en las caras. Lo que estoy diciendo viene directamente de la Biblia. Ahora pasemos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Se preguntarán, ¿por qué Jesús no regresa y acaba con todo esto? ¿Por qué tenemos que pasar por todo este sufrimiento y esta miseria y esta iniquidad en aumento? Y Pedro dice en 2 de Pedro, capítulo 3, 9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, al decir paciencia hacia nosotros, creo que se refiere a los elegidos de Dios, sus escogidos, porque la Biblia nunca dice que nadie perecerá. Yo creo en la elección de Dios, ¿y ustedes? Creo en que Dios tiene a quienes Él ha escogido. ¿Saben lo que yo creo? Que soy uno de ellos. Para muchos es problemático que se diga que los judíos son una raza elegida. Pero hermanos y hermanas, los cristianos son una raza elegida. Nunca seríamos cristianos si Dios no nos hubiera escogido. Jesús les dijo a sus discípulos, no me escogisteis, yo os elegí a vosotros. No se puede entender la Biblia a menos que comprendan la elección de Dios. Y yo no soy calvinista, nunca leí las obras de Calvin. Probablemente debía haberlas hecho, pero no fue así. Entonces, ¿qué está esperando el Señor? No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, a todos los que Él ha elegido para sí mismo. Él no hará caer el juicio final hasta que cada uno haya entrado, y Él se esperará con infinita paciencia. Y creo que tiene que haber uno de cada tribu, parentela, nación y lengua. Y creo que no hay tarea más urgente para la Iglesia que ir a las naciones que aún no han sido conquistadas, porque Jesús no puede venir hasta que todos hayan sido conquistados, y por lo menos hay un miembro en cada tribu que se presentará ante el trono. Dios el Padre se encarga de ello para así poder glorificar a su Hijo, que su sacrificio no haya sido en vano para ninguna nación en la tierra. Dios está esperando. Es su misericordia la que Él está esperando. Él tolerará la maldad y nos parecería increíble que Dios no llegue a intervenir. No quiere decir que no vaya a juzgar a los impíos. Más bien Él está esperando a cada uno hasta el último de los que Él ha elegido.
Hermanos, cuando han estado en el ministerio el tiempo que yo llevo, se asombrarán de la manera en que Dios encuentra a los que Él ha elegido. Es decir, hace cosas tan asombrosas como encontrar a alguien en el que nadie más pensaría que vale la pena fijarse. Pero a ese lo elige. Dios no retirará la red de pesca hasta que todos los que han sido elegidos por Dios hayan entrado. Así que vean a la maldad con otros ojos. Véanla como la infinita misericordia y paciencia de Dios que espera a los que Él ha escogido. Y luego, no sean tan pasivos. Hagan algo para ayudar a atraer a los que no han sido alcanzados. El lema de nuestro ministerio es alcanzar a los no alcanzados y enseñar a los no enseñados. ¿Y saben qué? No tengo problemas doctrinales con alguien que esté comprometido totalmente con eso. Estoy en perfecta armonía. Puede que nunca los haya conocido, pero en 10 minutos es como si nos conociéramos durante toda la vida. Y Ruth y yo queremos decirles que este es nuestro propósito de vivir. Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Eso es lo que Dios está esperando. Si hay alguien que lo retrasa, somos nosotros. Bien, volvamos al tema de Israel. Nunca me quedó muy claro de lo que iba a hablar. No soy judío. De hecho, yo era como la mayoría de los gentiles. Tuve un par de buenos amigos judíos en la escuela y en la universidad. Pero se podría decir que siempre tuve en mi interior mis conjeturas inexplicables. Si tanto sufren, algo malo deben de tener. Nunca me hubiera hecho nazi y nunca me hubiera convertido en un antisemita. Pero había en mi corazón, como lo hay en los corazones de muchos de ustedes, duda en contra del pueblo judío. Hay algo en ellos que no les agrada del todo. ¿Saben qué es? El hecho de que Dios los eligió. Hace muchos años bauticé a un amigo mío en el mar de Galilea. Y cuando salió del agua, me preguntó, ¿por qué Dios escogió a los judíos? Yo le dije, ¿y a ti por qué te eligió Dios? Con eso se le aclaró todo. No tuvo más preguntas. Si no creen en la elección de los judíos, entonces han socavado su salvación. Porque nuestra salvación depende de la elección de Dios, así como el destino del pueblo judío. Así que volviendo a Zacarías capítulo 12, versículo 10, esto viene antes del clímax. El clímax es el regreso del Mesías. Puede que se dé simultáneamente, no es fácil saber exactamente cómo debe interpretarse. Pero Dios dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Esa es una de las declaraciones más increíbles de la Biblia, ya que es el Señor quien está hablando. Y Él dice, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Quizás sea la identificación más clara de Jesús como el Mesías traspasado. Pero nadie puede saber quién es Jesús, sino por la revelación. Y la revelación proviene del Espíritu Santo. Y hasta que el Espíritu Santo revele, el pueblo judío increíblemente permanecerá ciego. He hablado con muchos guías judíos quienes guían a los turistas cristianos. Han escuchado la verdad, han visto a la gente orar, han visto a la gente sanarse, y su respuesta a todo es, me encantaría creer, pero no puedo. Y eso es un juicio de Dios, pero está por ser anulado.
Y les comento que es interesante convivir con el pueblo judío porque, por usar una frase poco espiritual, Dios los está alcanzando por donde menos lo esperan. Ellos no saben lo que les está pasando, pero el Espíritu Santo está comenzando a lidiar con ellos. La primera vez que fui a Jerusalén fue en 1942 y en 1948, estando ahí, se inició el Estado de Israel. En ese entonces, si se le hablaba de Jesús a la gente judía o le mencionaba su nombre, le escupían. Ahora adoptan una actitud muy diferente. Un profesor de la Universidad Hebrea que enseña sobre la religión y en particular el cristianismo. Él no es cristiano. Él dijo, hace unos años a todos mis alumnos les interesaban los aspectos doctrinales de la religión. Pero dijo, ahora todos se interesan en Jesús como persona. ¿Saben qué? Probablemente no lo saben. Los judíos ortodoxos nunca usaban su nombre correctamente. Nunca reconocieron que él es judío. La palabra hebrea que significa Jesús es Yeshua. Pero siempre omiten la última letra y lo llaman Yeshua, para indicar que él es gentil y que no nos pertenece, que no le vamos a dar un nombre hebreo. Pero eso está cambiando. Ahora Ruth y yo vemos que la gente judía se siente a escucharnos siempre y cuando estemos dispuestos a hablar de Jesús. Algunos de nuestros amigos, abogados, ingenieros y demás, durante visitas de trabajo, se sientan y les ofrecemos té o café y no se van. Y por dentro nos preguntamos, ¿por qué no se van? ¿Saben lo que buscan? Ellos se quedan porque querían escuchar sobre lo que Dios había hecho en nuestras vidas. Los judíos son gente muy realista y si algo funciona, lo quieren. El problema es que no han visto un cristianismo que funcione. Les voy a contar una anécdota, espero tener tiempo. Teníamos un ingeniero muy eminente, un ingeniero judío que nos ayudó a planear la construcción de nuestra casa. No era el arquitecto, pero le ayudaba al arquitecto. Y después de que la casa estaba prácticamente completa, nos cayó de visita. Hacía mucho calor ese día y nos dijo, estoy muy ocupado, solo puedo quedarme 10 minutos. Luego dijo, tengo tanto dolor en la espalda. Y Ruth le dijo, bueno, mi esposo tiene algo para el dolor de espalda. Entonces se puso muy interesado y yo no me veía nada animado que digamos. Bueno, dije, de hecho sí tengo algo. Pero no es muy común. Requiere que la persona se siente en una silla mientras que le reviso las piernas. Y si una pierna es más corta que la otra, crecerá. Y entonces sabrá que Dios lo ha tocado. Así que se sentó en la silla y yo le sostuve los pies y una pierna se estiró al instante. No hubo necesidad de jalarla. Así que se quedó media hora cuando dijo que solo podía quedarse 10 minutos. Volvió 2 semanas después y Ruth le preguntó, ¿y bueno, cómo está la espalda? Y él le contestó, bien, pero ¿tendrá su esposo algo para los hombros? Y ella le dijo, de hecho sí tiene. Así que le dije, para esto se necesita que la persona se pare con el cuerpo enderezado, que estire los brazos hacia el frente y si un brazo es más largo que el otro, el brazo corto crecerá. Y si así pasa, sabrá que es porque Dios le ha tocado. Bueno, pues él estaba muy dispuesto a levantarse y estirar los brazos y un brazo lo tenía más corto que el otro y se le estiró al instante. Y él quedó asombrado. Y fue un día caluroso y llevaba una camisa de mangas cortas. Y se le puso la piel como de gallina. Él dijo, ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Y le contesté, es el poder de Dios. Bueno, él dijo, con eso podría tenerlos a todos formados en una fila en la calle. Más tarde, él le comentó a otro de nuestros amigos, creo que Jesús fue el Mesías. Ahora, tengan en cuenta que eso no significa que haya sido salvo. Fue un cambio intelectual, no un cambio en su corazón. Pero es un paso adelante. El Espíritu Santo se está acercando al pueblo judío por donde menos lo esperan. Están ocurriendo todo tipo de cosas inexplicables.
y se avecina un cambio. Ahora volvamos a donde nos quedamos, Zacarías 12, versículo 10. Como verán, quiero que esto se aplique a Gran Bretaña, porque creo que el principio es el mismo. Si van a orar la clase de oración que realmente tiene significado, van a tener que recibir la habilidad sobrenatural del Espíritu Santo. Dios dijo, derramaré sobre ellos el Espíritu de gracia. ¿Y recuerdan lo que dije acerca de la gracia? Es la intervención sobrenatural de Dios que supera las habilidades naturales de uno. Y luego dijo, y espíritu de súplica. Cuando una persona es quien suplica o hace súplica, es un suplicante. En una palabra, ¿qué es lo que pide? La misericordia, así es. Así que Dios dice, derramaré sobre ellos un espíritu, el Espíritu Santo, que les permitirá orar en un nivel que no podrían orar en su propio entendimiento. Y les capacitará para pedir misericordia que nunca podrían hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Un espíritu de gracia y de súplica. Y luego proviene de esta la revelación de Jesús. Y me mirarán a mí, a quien traspasaron. Por ahora solo les diré que necesitamos del espíritu de gracia y de súplica para que Gran Bretaña pueda sobrevivir. Estamos, hermanos y hermanas, en tiempo de crisis nacional y solo hay una fuente de ayuda. Es el Dios que hemos ignorado y descuidado y despreciado. Pero Él aún sigue ahí. Y creo que Dios ama a Gran Bretaña. Cuando fui pastor en Gran Bretaña estaban conmigo los hermanos Irving y Magdal. El pueblo británico era muy indiferente, que dije, al terminar aquí, si Dios quiere que regrese, su llamado va a tener que ser muy claro. Y me fui a Kenia desde Tanzania, queridos hermanos y hermanas. Y la gente solo quería saber de Jesús, y pensé qué diferencia existe. Lo que caracterizó al pueblo británico fue la indiferencia. No se indignaban, ni tampoco perseguían, simplemente no se mostraron interesados. Eso es lo más difícil de vencer. Los 8 años más duros de mi ministerio los pasé en Londres. Pero el Señor comenzó a hablarme y comenzó a recordarme que Él ama a la gente de Gran Bretaña y que tiene ciertas razones especiales por las cuales ama a Gran Bretaña. Como verán, si se fijan bien en los últimos 400 años, básicamente la nación que más ha honrado la Biblia y que más ha hecho para llevar el Evangelio a otras naciones es Gran Bretaña. Ahora, en este último siglo, en el siglo XX, creo que los Estados Unidos se han puesto en primer lugar. Pero no creo que Dios sea injusto como para olvidar lo que se ha hecho en Gran Bretaña. Pero vamos a tener que pedir por su misericordia. No vamos a ser capaces de hacerlo por nuestro intelecto. No va a ser solo una decisión de mi voluntad. Me voy a levantar cada mañana a las 7 para orar. Es una decisión maravillosa y no permitan que lo desanime. Pero se va a necesitar más que eso. Les voy a describir una imagen. Es algo muy real para mí. ¿Hay alguien aquí de Sudáfrica? ¿Alguien por ahí? Levante la mano. Muy bien, Dios lo bendiga. Me gusta Sudáfrica. Qué bueno fue escucharlo, ¿no? La gente nos pregunta ¿cuál es el país que más ha disfrutado de todos los países que ha visitado? Y siempre les digo y les sorprenderá la respuesta que le voy a dar, pero es Sudáfrica. Ahora, desafortunadamente, Sudáfrica, al igual que muchas otras naciones, está en decadencia hoy. Y no estoy muy seguro de que quiera volver ahí para pasear. Pero de todos modos me encanta la gente de Sudáfrica. Es por eso que pregunté si había un sudafricano aquí, porque si estoy en un error, venga y dígamelo después en privado. Pero me han dicho en Sudáfrica que hay un lugar llamado Namaqualand, que es inusual,
porque durante muchos años no llueve y toda la tierra se ha vuelto seca y árida y básicamente no hay vegetación. Nunca puedo contar esto sin que me salgan lágrimas, porque es algo tan real para mí. Pero una vez cada 6 años, la lluvia cae sobre McAllen y se convierte en el desfile más glorioso con flores de muchos colores. ¿Saben por qué? Pues siempre se encontraron allí debajo de la superficie, pero tuvo que llover para que germinaran. Y creo que Gran Bretaña está hoy como Namaqualand. Es muy seco y muy infecundo y muy árido, pero debajo de la superficie hay semillas de la verdad del Evangelio que han sido sembradas en esta nación durante 400 años. Y si Dios realmente fuera a derramar su Espíritu Santo, nos sorprendería lo que surgiría, la belleza que se vería en esta tierra. Así es como lo creo. Quería comentárselos. Ahora, ¿cómo podemos? ¿Qué papel nos corresponde en el derramamiento de la lluvia del Espíritu Santo? Ya que es la lluvia del Espíritu la que traerá vida a las semillas. Y quiero cerrar con la lectura de Joel, capítulo 2. Joel verdaderamente es el profeta del derramamiento del último día del Espíritu Santo. Y Joel empieza con una imagen de desolación. Todo está desolado. No hay vida, ni comida, ni cultivos, ni animales. Y entonces a mitad del capítulo 2, versículo 12, Dios le dice a su pueblo, por eso, pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto, y lacerad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará bendición tras de él? ¿Y quién sabe? No lo sabemos, pero vale la pena el intento. Y luego, al final del capítulo, en el versículo 28 y siguientes, Dios dice, y será que después de esto, ahora, en el Nuevo Testamento dice en los postreros días. Pero consideremos el significado del después por un momento. ¿Después de qué? Después de que el pueblo de Dios haya hecho lo que Él les pidió que hicieran. Vuélvanse a Él con todo su corazón, con ayuno, llanto y lamentación. Entonces, Dios dice, después de cumplir con todo esto, sucederá que derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo. Como ven, esto conlleva muy claramente hasta el final de la era, el grande y terrible día del Señor. ¿Por qué razón es que quien invoca el nombre del Señor será salvo en esta situación? Porque el Espíritu Santo ha sido derramado. Y cuando el Espíritu Santo es derramado, ser salvo es fácil. Así que me dirijo a ustedes con la siguiente invitación. Siento que Dios puso esto en mi corazón. Me sorprende lo que he dicho porque he dicho muchas cosas que no tenía pensado decir.
Y les hago esta invitación con mucha prudencia. No sé si Irving y Magdal lo recuerden, pero cuando estuvimos en Westbourne Grove, oramos cada semana para que haya un avivamiento en Gran Bretaña. Y yo creo que esas oraciones no se dejaron de escucharlas. 40 años después, y sigo buscando la respuesta. Pero se va a necesitar de la oración de la desesperación. Tendrán que enfrentarse al hecho de que no hay otra esperanza, no hay otra esperanza. Nada más funcionará. Esta nación caerá en la perdición a menos que Dios intervenga. Y lo que Dios está esperando es el grito de la desesperación. Ahora usted no puede desarrollar la desesperación. De nada sirve que intenten desesperarse. Solo el Espíritu Santo puede derramar en uno el espíritu de gracia y súplica. Bien, quiero ofrecerles una invitación y pienso hacerlo con mucha prudencia. Y quiero que lo piensen bien antes de responderme. Pero creo que Dios me ha puesto en el corazón preguntarles si es que hay personas aquí dispuestas a comprometerse por el Espíritu Santo que les da poder y los habilita a hacer la oración de la desesperación, llegando a los límites de uno mismo. Una de mis hijas no es Magdal. Tiene 3 hijos y una hija. Y su segundo hijo, cristiano, se involucró con una mujer 15 años mayor que él. Una mujer cristiana. Y estaban planeando casarse. Era obvio que no era la pareja indicada. Él era un joven testarudo y decidido a casarse con ella. Y me contó el marido de mi hija, que más bien me sorprendió conociendo a mi hija, que se pasó horas humillada ante el Señor, llorando por su hijo. Y sus oraciones triunfaron, pues el matrimonio se canceló. Ahora él está casado con una hermosa joven cristiana y tienen 2 hijos encantadores. Pero lo que pasó fue que esto cambió a mi hija. Nunca más fue la misma. Nosotros nunca la consideramos como súper espiritual, para serle sincero. Pero sucedió algo en ella cuando Dios la llevó al punto de la desesperación. No solo cambió a su hijo, también a ella. Y quiero preguntarles, y por favor considérenlo con cuidado para que no le den una respuesta superficial a Dios. ¿Cuántos de ustedes sienten, mientras he estado hablando, que el Espíritu Santo les ha dicho, ¿está dispuesto a permitirme que le haga desesperarse por Gran Bretaña? ¿Está dispuesto a dejarme invadir su vida y cambiar sus prioridades? Y si es necesario, ponerle de rodillas con la cara al suelo día tras día, hasta que vea caer la lluvia. Ahora esto se trata de un llamado. No es para todos. En realidad no es para mí. Tengo muchas otras áreas de mi ministerio. Rudy y yo oramos todos los días por Gran Bretaña 4 veces al día. Pero no es ese grito de desesperación. No es que sea algo sobrenatural desatado por el Espíritu Santo. Mi convicción es que se va a requerir de ellos y ha de haber un cambio para Gran Bretaña. Y como se lo he dicho al hermano Don y a ustedes, yo creo que Dios quiere iniciar algo aquí en este campamento que beneficiará a Gran Bretaña. Y la clave para ello van a ser las oraciones de las personas cuyas vidas han sido tocadas por el Espíritu Santo aquí en el campamento. Así que quiero pedirles que mediten por un tiempo y traten de escuchar al Espíritu Santo. No respondan en base a sus buenas intenciones. Más bien, es el Espíritu Santo diciéndole,
¿Me permitirá hacerle desesperado por su nación? ¿Me va a dejar que cambie la forma en que vive? ¿Que cambie sus prioridades, la forma en que pasa el tiempo? Para que realmente su prioridad más grande sea la oración. Solo piénselo por un momento. No me den una respuesta apresurada. Pero pienso que hay aquí aquellos a quienes Dios les está hablando. Y si se quieren comprometer con la gracia de Dios para convertirse en un intercesor para Gran Bretaña, entonces los invito a que se lo comuniquen primero a Dios y luego a nosotros, simplemente poniéndose de pie. Pero no se precipiten. Hermano Don, pase conmigo. Ruth también pasa acá. Creo que hay algunas hermanas aquí que sienten que realmente no tienen un buen ministerio. No sienten que sean importantes. No es por halagarlas, pero subirán el puesto que ocupan en la lista de Dios, si se entregan a Él para este propósito. ¿Conocen el lema de los Marines de los Estados Unidos? Y Ruth formó parte de los Marines. Les sorprendería saberlo. Dice, unos cuantos pocos buenos hombres. Y en sus anuncios dicen que los marines estadounidenses están en búsqueda de unos pocos buenos hombres. Creo que Dios está buscando a algunos individuos especiales aquí esta noche. Quizá no sean especiales a los ojos del mundo, pero tienen una importancia especial a los ojos de Dios. Ruth, el lema oficial de los Marines de Estados Unidos es siempre fiel, siempre fidelis, y la persona que ora así siempre será fiel. No quisiera prolongar esto, pero tampoco me parece cortarlo ahora. El Espíritu Santo es como una nube flotando en este lugar. Por favor, escuchen al Espíritu. No consideren sus propios méritos. No se fijen en sus fracasos del pasado. Confíen en Él. Él es el Espíritu de gracia y de súplica. Hermano Don, pase aquí conmigo, cerca de mí. Si tiene algo que decir, algo especial, siéntase libre de decirlo. Tal vez Dios tenga algo que decir. ¿Pueden sentir la solemnidad de esta reunión? Hermanos, estamos en la presencia de Dios. Este es un momento muy sagrado. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Tengan en cuenta que no son cristianos de segunda clase si no se ponen de pie. Pero si Dios les está hablando, por favor, obedézcanlo. Por favor, obedézcanlo. Hay más y más personas de pie, por eso no he cerrado mi invitación. Me alegra que no respondan apresuradamente. No estoy pidiendo una decisión precipitada y emotiva. Estoy pidiendo algo que viene del corazón por el Espíritu Santo. Ahora hay bastantes personas aquí esta noche que podrían cambiar
el destino de Gran Bretaña si fuesen fieles a su compromiso. Yo, por la gracia de Dios, me regreso aquí, si Dios quiere, y por la bondad del hermano Don, en 2 años. Hermanos y hermanas, quiero volver y encontrar una Gran Bretaña distinta, una Gran Bretaña transformada por las oraciones de unos pocos buenos hombres y mujeres. Gracias, Señor. Hermano Don, voy a pedirle que ore por los que se acaban de poner de pie. Y si tiene algo que decir, adelante. Padre, estamos aquí en temor ante tu presencia. Te damos gracias por el desafío que nos llega de tu palabra. Y antes que nada reconocemos el pecado de esta nación. Señor, estamos avergonzados por la inmoralidad, la idolatría, el materialismo, el estado enredado de esta nación. Te clamamos por misericordia. Oh Dios, ten piedad de nosotros. Señor, en el juicio recuerda la misericordia. Te rogamos, Señor, que todo el que se encuentre ante ti ahora sea fortalecido por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo, para que entiendan el avance en la oración, que sientan el Espíritu de Dios que les permita orar en desesperación por un derramamiento del Espíritu Santo, lo que llamamos avivamiento. Que el resultado de ello sea que esta misma nación se vuelva a Dios. Padre, oro que todos los que estén de pie tengan una visión clara de lo que quieres para Gran Bretaña. Señor, que sean despertados, que sean alentados al ver esta visión. Una visión para nuestra tierra, una visión que pueda motivar en la oración hasta que estén desesperados y se muevan. Señor, así como están por hacer el compromiso, solo lo harán a través de lo que les permites. No son capaces por sí solos y oramos sinceramente y honestamente, Señor, que seas tú quien trabaje en sus vidas para que su oración sea tan eficaz como para que sea respondida. Y Señor, oro que nosotros podamos verlo en nuestro tiempo. Señor, creemos que vendrás pronto, pero queremos terminar el trabajo que nos has encomendado. Queremos ser la gente, queremos ser el pueblo de Dios que en la tierra presencian el apogeo del tiempo. Y te pedimos que nos ayudes. Señor, te necesitamos. Nos esforzamos por humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que tú nos exaltes. En el nombre de Jesús. Amén.